Som a Bell-lloc, centre educatiu a la ciutat de Girona, un col·legi amb més de 1.400 alumnes. Bell-lloc va iniciar l'activitat acadèmica el 1965 amb 60 alumnes en les precàries instal·lacions d'una masia del segle XVI. Les lleis educatives aparegudes a partir de 1970 i la transformació a les noves realitats socials han donat origen a l'actual oferta educativa del col·legi, que va des de l'educació infantil fins a la universitat. Sant Josep Maria, fundador de l'Opus Dei, que va encoratjar des d'abans del seu començament la iniciativa dels pares promotors del col·legi, va estar a Bell-lloc en 2 ocasions. El novembre de 1972, durant un viatge de catequesi per Espanya, es va reunir amb pares i professors en una entrañable tertúlia. Vamos a hablar de lo que queráis. Yo antes digo unas palabras para agradeceros tanto como habéis hecho por las almas, por Dios y por empujar a estos hijos de esta tierra tan maravillosa. Yo vine hace unos años, no muchos, y no vi más que... vi muchas cosas buenas. Vi unas almas maravillosas, no les quiero echar más piropos porque se pondrán orgullosos. Y después vi la Masía Vieja y poco más, Y ahora esto es una maravilla. Se me vienen a la memoria unos versos de un salmo. Montes fluxerunt a face Domini. Todos los obstáculos han desaparecido delante de estos hombres de fe. Es una maravilla. Y de estas mujeres de fe y además muy guapas. Però... Benvingut a Girona, pare. Benvingut, jo no sé si m'he trobat. Muchísimas gracias por estar aquí. Pienso que puedo decir que hablo en nombre de todos. Muchísimas gracias. Poned amor de Dios en todo, Cuando os veáis en la familia, cuando tratéis a vuestros amigos, cuando estéis en el trabajo, y se seguirá extendiendo esta ola de amor de Dios que ha querido que venga con el Opus Dei. Actualmente, con la crisis económica, se llega a situaciones extremas que invitan a sentirse incapacitado para resolver los problemas que se nos vienen encima. No podemos vivir ajenos a las necesidades de las demás personas. Por lo tanto, os ruego que no solamente para Cataluña, para España, para Europa, pidáis por todas las personas que estén en el paro, para que no se desesperen. Aparte de esto, pensad que la pobreza, que la escasez, es otra manera con la que las almas pueden darse cuenta de esa dependencia que debemos tener de Dios. Muy bien. Soy catequista de padres y madres de niños de primera comunión. El año de la fe nos proporciona un marco idóneo y una oportunidad única. Pues rezad por el Papa y después leed esa carta que ha escrito Portafidei para que la pongamos en práctica. ¿Cómo la podemos poner en práctica? De muchas maneras, Le he preparado un CD como regalo, que si me da su permiso, mi hijo Marc se lo va a entregar. Estupendo. Es un CD de música marchosa, con mensajes positivos, pero que sirve para rezar también, como bien, recuerdo de su visita a Girona. ¿Qué has dicho? Mira, mamá.